1. Muchas cosas recuerdo de mis años en la academia, pero algo que se me grabó de más fue cuando nos reunieron en un auditorio a los de nuevo ingreso para mostrarnos una serie de diapositivas. Un alto mando nos dio una conferencia sobre siempre estar preparado para lo peor. En la proyección se mostraron fotografías horribles, crueles y sangrientas, resultado de imprudencias y crímenes. Durante años en las calles he visto de todo, pero lo que me ocurrió una noche de diciembre de 2013 no se parece nada a lo que mostraron en esas diapositivas. Pasadas las 12 de la noche nos llegó un reporte de alteración del orden público. Llegué al lugar en menos de 3 minutos, pero mientras entraba a la colonia comencé a notar que la mayoría de las casas tenían sus puertas abiertas. Custodiando las entradas había hombres y mujeres mirando en una misma dirección. En un cruce de calles encontré a 3 mujeres de distintas edades, abuela, madre e hija, siendo la mayor quien solicitó la atención. Todas estaban alteradas, pero la abuela fue la que se calmó un poco para entrevistarse conmigo. A pesar de que la voz le temblaba por el miedo, le escuché muy bien lo que dijo. Aún así tuve que corroborar con las otras 2 porque no podía creer lo que estaba diciendo. La Llorona anda en la colonia. Si no solté la carcajada es porque tengo buen control de mis emociones. Le pedí a la señora que me describiera al sujeto en cuestión, pensando en que tal vez era alguien en la calle molestando a los vecinos. Es la Llorona la que grita de dolor. No podía creer lo que estaba escuchando, pero tampoco me parecía que me estuvieran tomando el pelo, porque en la cara de estas personas se les veía el pavor. Solicité que me indicaran la dirección en la que se había ido, pensando en que probablemente me encontraría con unos muchachos portando una bocina. Antes de subirme a la patrulla, la madre de la pequeña, quien por cierto se veía inconsolable, me detuvo tomándome con fuerza del hombro. «Mire lo que le hizo a mi hija», dijo entre sollozos mientras le alzaba de a poco la blusita a la niña. La piel estaba rojiza e hinchada, a la altura del abdomen tenía feos rasguños. 4 profundas marcas en la piel que, según la abuela, aquella cosa se las había hecho con las uñas. Di un trago amargo porque no estaba ni cerca de imaginarme qué era lo que realmente estaba pasando. Aunque de haberles creído a ellas, tal vez hubiera estado más preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Estaba terminando de hacer la llamada para que mandaran a una ambulancia cuando escuché los gritos. Te juro que no parecía como si salieran de una bocina. De hecho, al momento sentí escalofríos en la nuca y luego sudor frío en la espalda. La niña dio un grito de miedo y se metió corriendo a su casa en la esquina, acompañada de su madre. A la abuela le pedí que estuviera pendiente de la ambulancia y luego me fui a ver de dónde venían aquellos ruidos. La gente volvió a sus casas, pues en las oscuras calles solo se respiraba intranquilidad. Confiaba o esperaba que se tratara de las bromas de un grupo de adolescentes, así que con toda seguridad caminé 2 calles mirando entre los autos, los postes de luz y los árboles. No volví a escuchar los gritos sino hasta que llegué a la esquina. Esta vez venían de la dirección de donde partí. Se habrían movido rápido o tal vez se separaron cuando supieron que había llegado la autoridad. Recuerdo bien que estaba sobre la banqueta cerca de un árbol frondoso y me encontraba completamente solo cuando escuché una voz por encima del hombro que me dijo: «Cuando los gritos se escuchan a lo lejos es porque ella está cerca». Giré rápidamente, pero no encontré a nadie. Me dieron ganas de echarme a correr despavorido, pero nuevamente me controlé. Respiré profundo mientras me alejaba con tranquilos pasos. Me persigné y me puse a rezar un Padre Nuestro.
Los desesperados gritos de aquella mujer que había perturbado a la colonia Ramos Millán se volvieron a escuchar a lo lejos. Me detuve porque dentro de mí se empezó a formar un fuerte sentimiento de incomodidad y, por qué no decirlo, de horror. Del otro lado de la calle, en la banqueta de enfrente, había una silueta cubierta con un chal negro. No podía creerlo. Hasta ese día para mí solo había sido una leyenda o un cuento. Al instante sentí los pies como de plomo, pesados y torpes para caminar. Tampoco supe qué hacer con mis manos, tomar el radio, la macana, el arma. Conozco bien esa colonia, ahí casi no existen horas en las que no te puedas encontrar gente en la calle, tiendas abiertas o personas en bicicleta yendo de un lugar a otro. En ese momento en particular, todos parecían haberse resguardado de la noche. Sabía que la mujer en la otra banqueta me estaba observando, aunque la tela que llevaba sobre la cabeza y que le caía hasta las rodillas era tan oscura que no me permitía ver su mirada. No sabía de qué manera me podía hacer daño, pero aún así estaba muy preocupado de que se acercara un poco a mí o que me empezara a seguir cuando pude reunir fuerzas para continuar andando hacia la patrulla. Mi peor pesadilla se hizo realidad cuando la mujer se movió de su sitio copiando la velocidad de mis pasos. Si me detenía, ella lo hacía también. Eso provocó que se me quitaran las ganas de echarme a correr. De pronto, un poco adelante, la persona bajó de la banqueta. Nunca había sentido la luz de una lámpara de calle tan tenue como en ese momento. Hasta parecía como si no quisiese alumbrar. No sé qué lo provocó, pero de pronto se me hizo como si todo estuviera en blanco y negro. Mi esposa dice que seguro se me bajó la presión por el susto. El caso es que también el aire que respiraba se sintió pesado. Todo a mis alrededores era irreal. La mujer cruzó la calle y se acercó a mí. De ella pude ver todo menos su cara. La verdad es que no quería mirar esos ojos y ver de qué estaba hecho el miedo. La persona tenía algo en las manos dentro de una bolsa negra. Sentí la boca seca y las extremidades débiles, la respiración agitada y el corazón latiendo al 100. Esta mujer se me puso enfrente y entonces me entregó el envoltorio. Nunca había tenido una cabeza entre mis manos, nunca me había imaginado siquiera cuánto pesaría una. Lo que me ayudó a saber el contenido de la bolsa fue que mis dedos sintieron la nariz y la boca abierta. Solo la sostuve un segundo o dos. Cuando supe o me imaginé que era, la solté. La pesada bola cayó al suelo y rodó debajo de un carro. Mi sorpresa fue tan horrenda que por momentos perdí el hilo de lo que estaba ocurriendo. Instantes después, a mis espaldas, escuché nuevamente el grito de la Llorona. La mujer de negro ya no estaba conmigo, ni frente a mí, ni a mis alrededores. Volví a rezar, volví a mirar al cielo para pedirle al Padre que me auxiliara. No sé si alguien escuchó mis plegarias, pero el resto del camino de vuelta me sentí más tranquilo y ya no vi nada horrible. Otra patrulla llegó junto con la ambulancia que atendió a la niña y a su mamá, que había sufrido un colapso nervioso. Cuando compartí el reporte con mis compañeros pensé que se iban a reír, pero no lo hicieron. Dicen que jamás me habían visto así de pálido ni asustado. Ellos me acompañaron a buscar el envoltorio que había caído debajo de un carro. Con linternas lo buscamos, pero jamás dimos con él. En la Ramos Millán, en Iztacalco, la gente habla mucho de que ahí se escuchan muy seguido los gritos de la Llorona. Al parecer, en esa colonia no es solamente una simple leyenda.
Tal vez después tenga oportunidad de contarte lo que mis abuelos me han dicho del origen de esos terrenos, de cuando se desocuparon los cementerios para construir un deportivo, de cuando todo ahí eran milpas. Desde ese entonces se supone que se escuchan esos escalofriantes gritos. A las 12 en punto sonó el timbre de nuestra casa. A las 12:20 alguien reventó 3 balazos al interior de una casa vecina. Me acuerdo bien de la hora porque estaba acostada pero no podía dormir. La luz del altar de la Virgencita alcanzaba a iluminar la carátula de un reloj de pared que tenemos frente a la cama. Cuando no puedo conciliar el sueño me quedo viendo las manecillas, contando los segundos, los minutos y a veces las horas que tardo en cerrar mis ojos y perderme en el sueño. Mi esposo era muy distinto a mí. Él en cuanto se recostaba se quedaba dormido. El primer timbrazo se escuchó normal, pero a partir del segundo se pusieron a presionar el botón con desesperación. Más o menos me imaginaba lo que estaba ocurriendo, pero de todos modos caminé a la recámara de los chicos para asomarme por la ventana a la calle. Querían a David, mi esposo, quien a pesar del escándalo que hizo el timbre, seguía durmiendo. Lo desperté sacudiéndolo de los hombros porque nada logré hablándole al oído. Qué envidia tener el sueño tan pesado. Unos vecinos se están peleando. ¿Quién es? La hija de Lourdes con su esposo. David dio un profundo suspiro y se levantó. Mi esposo es muy distinto a mí. Él no se habla con ninguno de los vecinos, pero yo sí, y por eso vienen a tocarme el timbre para mandárselos. David es patrullero, trabaja sus turnos de 12 por 12. No me queda duda de que es por eso que siempre llega muy cansado. Todos en la colonia sabemos bien que si él no se encuentra en servicio no tiene ninguna autoridad. Sin embargo, la gente lo respeta y casi siempre logra dialogar con ellos y eventualmente calmarlos. Aquella vez no sucedió así, ni siquiera dio tiempo de actuar. El oficial se vistió con ropa de calle, pero se puso encima su chaleco y en el cinturón colgó el arma. Cuando salimos a la calle, doña Betty, la que tocó el timbre, se disculpó por habernos despertado. Le iba a decir que no se preocupara porque yo no estaba durmiendo, pero de repente escuchamos las detonaciones. Fueron 3 en total provocadas por un arma automática. Afuera de la casa de doña Lourdes había una bola de vecinos que tuvieron ataques de pánico cuando se escucharon los disparos. Mi esposo me dijo que me regresara a casa y entonces sacó su teléfono y marcó al sector. Pidió que mandaran de inmediato una patrulla y una ambulancia, dio ubicación y códigos y colgó. Desenfundó el arma y le pidió a las personas que abrieran paso. En la puerta de la casa estaba la señora Lourdes tirada de rodillas, llorando desesperada. David no reaccionó como yo lo hubiera hecho, tal vez por la adrenalina. Debes saber que la señora Lourdes tenía casi 10 años de fallecida. Mi esposo debió esperar a que llegara la patrulla, lo sabe él y lo sabemos todos, pero aún así se metió a la casa llevando el arma por delante. Los minutos son cruciales para salvar la vida de una persona. Adentro se encontró con una escena horrible. Para empezar, cuenta él que lo primero que escuchó fue que había un niño encerrado en una recámara, gritando con desesperación. Antes de caminar por el corredor, anunció que ya venían los servicios de emergencias, ordenó que bajaran el arma y se entregaran tranquilamente.
La señora Lourdes pasó caminando a un lado de él, lo rebasó, llegó a mitad del pasillo y señaló la recámara del fondo. Inmediatamente después abrió la puerta de otra pieza y se encerró en donde lloraba el niño. David cuenta que la casa era tan pequeña que el olor a pólvora que dejaron los disparos estaba tan condensado en ese poco espacio que casi no se podía respirar. El occiso estaba tirado en el suelo, boca arriba, recostado en un charco oscuro que crecía con velocidad. De rodillas ante él estaba Erika, una vecina joven que apenas estaba empezando la carrera de enfermería. Mi esposo dice que verla ahí le hizo sentir algo en el pecho, esa vocación de servicio que caracteriza a muy pocas personas. La chica traía su uniforme blanquísimo. Seguramente venía de la escuela o de las prácticas y no le importó llenar sus pantalones de sangre con tal de averiguar si algo se podía hacer por el sujeto. Ya no tenía pulsos ni signos vitales. Para saber eso, en esa ocasión no se necesitaba a una enfermera. El occiso no tenía cara. La persona que le hizo eso disparó de muy cerca. El arma se encontraba a unos metros posada sobre la cama que se veía que había sido aventada al fondo del cuarto. No estaba muy claro lo que había ocurrido, pero mi esposo dice que algo se podía imaginar. La ambulancia y las patrullas llegaron casi al mismo tiempo, solo que de lugares distintos. Cuando fueron evidentes por los sonidos de sus sirenas, el oficial dice que ocurrió algo insólito y espeluznante. El sujeto se levantó del suelo. Hizo uso de unas fuerzas que ya no parecía guardar en ese cuerpo frío y pálido. Se acercó al oído de mi esposo y le suplicó que no se llevaran a Jessica, su esposa. Con una horrible voz que salía de la destrozada quijada, también dijo que la perdonaba por lo que le acababa de hacer, pero que por favor no se la llevaran porque si no el niño se iba a quedar huérfano y en la calle. La estudiante de enfermería, al verlo, dio un horrible grito y luego se empezó a tambalear. Se recargó en un buró y se desmayó. Momentos después entraron los refuerzos y los paramédicos. El sujeto salió en una bolsa negra poco después de que la mujer saliera esposada. Mi esposo se subió a una de las patrullas y se lo llevaron a declarar en calidad de ciudadano. A partir de entonces y hasta que amaneció, estuve dando vueltas en la cama pensando en lo que había sucedido. David dice que en el oficio ha visto muchas cosas, pero ninguna como la de esa noche. Si cierra los ojos, aún puede sentir y escuchar los sonidos que provocaba la piel desgarrada, los músculos tocando el hueso, el gotear de los fluidos, el horrible vibrar de la garganta cuando el muerto le habló. Llegó a casa, puso a calentar agua y se metió a bañar. Lo escuché dar arcadas como si quisiera vomitar. Me acerqué a la puerta, la empujé y entré a ver si estaba bien. Con asco se estaba intentando quitar del cuello de la camisa un largo pedazo de tejido que se le había quedado adherido a la ropa y a la piel. Él vive al día de hoy con ese trauma. No sé si fue lo que le dijo el muerto o el inquietante momento de verlo levantarse del suelo, o las dos cosas, pero algo dentro de él se descompuso o se rompió. Ya nunca duerme todas sus horas de corrido. Pocas son las noches que tiene de buen sueño. Casi siempre, al igual que yo, se recuesta en la cama y en ella da vueltas por horas, mirando el altar, su luz y las manecillas del reloj en la pared. 3. Cuando salgo a las calles siempre trato de dejar mis miedos, temores e inseguridades a un lado para hacer bien mi trabajo.
Tengo 12 años laborando para la Policía Nacional. Actualmente vivo en Bogotá, pero soy de Villavicencio. Te pido que omitas mi nombre porque lo que escucharás a continuación no lo supo nadie en mi casa. Esa noche justo habíamos terminado un operativo. Con los compañeros había otros planes, pero yo me desvié un poco para pasar por algo de cenar. No traía dinero para ir con ellos, así que mi tirada era pasar a casa de mi hermana a que me preparara algo rápido. A medio camino me salió una señora al paso. Yo creo que pensó que no me iba a detener porque hasta se puso enfrente del vehículo con los brazos extendidos. La persona estaba desesperada. En una de las manos sostenía un teléfono mismo que tenía una llamada enlazada, pero la señora no le estaba poniendo mucha atención. Me pidió que pasara a su domicilio porque su hija necesitaba ayuda. No sé qué clase de ayuda pensó la señora que yo le podría dar. El caso es que subí muchas escaleras hasta que llegué al último piso en un edificio de departamentos. Al final de un estrecho corredor que de un lado tenía un barandal corto y una vista aterradora, encontré una puerta abierta de donde salían los quejidos. Caminé más rápido porque los ruidos que soltaba la muchacha lo hacía parecer una emergencia. En el piso encontré a una joven de unos 19 o 20 años aproximadamente. Tenía el vientre abultado, mucho más de lo que lo llegó a tener mi esposa en el 9º mes de embarazo. Busqué mi propio teléfono para hacer una llamada, pero no lo encontré en mis bolsillos. Seguro se habría quedado en la patrulla. Señora, no la puedo ayudar, tiene que solicitar el apoyo de una ambulancia. La madre de la muchacha mostró que en su teléfono tenía conectada una llamada. De hecho, según ella, había pedido asistencia desde hace más de una hora, pero esta no llegaba. Nosotros tenemos un mejor canal de comunicación para esos servicios, pero la persona que me llevó hasta su departamento no me quiso dejar salir para hacer esa llamada. Creía que me iba a ir y las iba a dejar a su suerte. Yo sabía de primeros auxilios, pero no estaba capacitado para recibir a un recién nacido. Lo primero que se me ocurrió fue pedirle a la señora que me permitiera su teléfono para hablar con la operadora del centro telefónico. Del otro lado de la línea no me dieron ninguna certeza, solamente mencionaron que estaban haciendo todo por enviar de inmediato a los servicios de emergencia. La muchacha está a punto de dar a luz, ¿me puede guiar para recibir al bebé?, pregunté por el teléfono. Eso solo pasa en la televisión, espere a la ambulancia, y colgaron. La señora entonces me arrebató el teléfono y me dijo que su hija no estaba embarazada. Oír esas palabras y ver a la muchacha retorciéndose en el suelo me pusieron de muy mal humor. Francamente no pude hacer nada cuando la joven empezó a parir. Solo me acerqué a ella y la tomé de la mano, rezando en voz baja porque apareciera en ese instante la ambulancia. De entre las piernas empezó a asomarse una masa negra y llena de vellosidades. En esa monstruosidad no se podía encontrar nada que pareciera humano. Era como un oscuro pedazo de raíz. El olor que apareció en el ambiente era como de humo de carbón. La puerta del departamento estaba cerrada, pero alguien la abrió de un fuerte empujón. Era una anciana, la abuela de la muchacha, según entendí por cómo reaccionó la mujer que me llevó a ese departamento. La mujer mayor tomó el producto en el suelo. Al levantarlo, este se movió y se retorció, pero no hizo ruido alguno. La señora, al azotarlo contra el piso, hizo retumbar todo el departamento. Luego lo partió en dos y lo echó en un pequeño costal. Tuve que agarrar a la mamá de la muchacha para que no se le fuera a los golpes a la anciana, que según tengo entendido, era su suegra. Tranquilamente la anciana salió del departamento. La joven estaba muy débil, pero parecía haberse empezado a sentir mejor.
La sangre en el suelo era poca y ya había dejado de fluir. No soy médico, pero la emergencia parecía superada. La ambulancia llegó por fin. A la joven le dieron la atención necesaria, mientras en la calle su madre me contó que la suegra era bruja y que por la tarde le había invitado a su nieta algo de comer. Inmediatamente se empezó a sentir mal y el vientre se le fue hinchando hasta que pasó lo que pasó. Antes de irme traté de persuadirla para que levantara una denuncia, pero me dijo que no sabía dónde vivía la vieja y que de su nombre real ni siquiera estaba segura. A mí se me hizo que más bien le tuvo miedo, como muchas tantas personas que evitan denunciar, porque bien tengo el recuerdo de que mientras platicaba con esa señora, la anciana nos observaba desde la esquina. Cada vez nos acercamos más al final de la serie de relatos ocurridos a policías. Si tienes una historia o anécdota que quieras contar al respecto, te pido que la mandes a conejonegroteobserva@gmail.com. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.